Buenos días, soy el profesor Oscar Bucete, miembro del personal docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Escuela de Derecho y Ciencias Fiscales. Soy profesor titular de la universidad y hoy voy a dar una clase que se refiere al impuesto sobre sucesiones y donaciones en Venezuela. Para ello tengo aproximadamente 45 minutos. Vamos a tratar de abordar lo más que podamos sobre esta ley. Todo lo que aquí se mencione y toda la bibliografía que aquí se dé debe ser objeto de verificación y de estudio para posteriormente poder presentar y salir satisfactoriamente en las evaluaciones que necesariamente tenemos que hacer. Con respecto a esto, voy a dar la bibliografía en primer término. Hay el texto del doctor Juan Carlos Colmenares Zuleta, es un texto venezolano, es un profesor venezolano, temas de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Ese es el título del libro, ¿ok? Su autor, repito, Juan Carlos Colmenares Zuleta, y el nombre del texto es temas de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Está adaptado a nuestra legislación y a la Constitución que está vigente en este momento. También tenemos la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, la de 1999, Gaceta Oficial 5391. Allí está la ley, la pueden conseguir en cualquier lado. Y todo lo que puedan conseguir a través de los medios audiovisuales, entiéndase internet. Cuando yo haga referencia exclusivamente a la ley, estoy haciendo referencia a la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. Y otro texto a la cual vamos a hacer referencia es el Código Civil, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Tributario vigente. El Código Tributario vigente es el que está publicado en la Gaceta Oficial con el extraordinaria 6507 de fecha 29 de enero del año 2020. Esa fue la última reforma que se le hizo al Código Orgánico Tributario. Entonces vamos a dar inicio a este impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto sobre sucesiones y donaciones también se le llama impuesto sobre sucesiones, impuesto sucesorio, impuesto a las herencias, impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Con respecto a esto, lo importante es que vemos acá que tenemos una serie de profundas divergencias doctrinales entre si es un impuesto directo o indirecto en impuestos sobre sucesiones y donaciones. Bueno, la mayoría de los doctrinarios han llegado a la conclusión de que esto es un impuesto directo, porque grava directamente a personas que están perfectamente determinadas y que no es transmisible a terceros. ¿Okay? En base a eso, vemos que el impuesto en Venezuela, grava aspectos importantes y tiene una serie de disposiciones que son por demás interesantes, sin hacer mención a periodos de la colonia y de los esclavos, cuando el Congreso de Cúcuta en 1821, etc., dictaron
leyes sobre particular, sino que vamos a tomarlo a partir del siglo XX, hacer consideraciones allí y a citarle ciertos aspectos que son importantes conocer. Lo demás queda objeto de lectura por parte de ustedes a los efectos de satisfacer esa parte histórica. En el año 1923, en julio, se dictó la ley sobre varios ramos de la renta nacional. Y ahí es donde se equiparó a los descendientes y ascendientes y el cónyuge como herederos o legatarios que le correspondía participar en ella, en esa herencia o en ese legado. Y eso no causaba impuestos. En noviembre de 1936 aparece nuevamente este impuesto aplicable a todas las sucesiones, en la cual hubo modificaciones en las tarifas que se aplican todavía hoy día. La ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones que está vigente en este momento es la de 1999, tal cual les dije, y que es la Gaceta 5391 del 22 de octubre, repito, año 99. Se promulgó anterior a esta, la que está vigente, la de 1982. Hay un reglamento sobre la ley de sucesiones y donaciones y demás ramos conexos que data del 31 de diciembre de 1939, algo ya que tiene bastante tiempo. Existen resoluciones que fueron dictadas por la Superintendencia Nacional Tributaria en el año 96, que allí es que se hizo un cambio importante cuando se tomó como unidad de medida para poder gravar la obligación tributaria y determinar y grabar la obligación tributaria en unidades tributarias, que fue la unidad de medida que tomaron cuando aparece por primera vez y en las siguientes modificaciones el Código Orgánico Tributario, ¿okay? Que también debemos revisar porque ya lo vimos por aquí. También existe una resolución del mismo año 96 sobre la autoliquidación y el pago de impuestos. Y se clarifica todo eso, porque anteriormente se declaraba, se esperaba que la liquidara la administración tributaria, se declaraba el patrimonio hereditario, la administración tributaria para aquella época anterior liquidaba, revisaba, liquidaba y decía cuánto había que pagar. A partir de esos años, aquí en adelante, 96 en adelante, pues se hizo la autoliquidación. Usted declara, determina el tributo y paga. Es decir, se hace la autoliquidación. Hoy día, para eso, en aquel entonces existían formularios que eran los formularios forma 32 y una serie de anexos. Hoy día todo eso se hace a través del portal del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, entiéndase CENIAT. En el año 97 se exonera de impuestos sobre donaciones a las entidades públicas y, bueno, la ley que ya dije que es la que está vigente del año 99. Vamos a hablar de la noción del impuesto sobre sucesiones. Ese es un tributo sobre el patrimonio que tiene lugar cuando ocurre la muerte de la persona. Este tributo tiene su fundamento en el enriquecimiento sin causa. Si vamos a hacer referencia al impuesto sobre las donaciones, este es un tributo que recae sobre el tráfico patrimonial que ocurre entre personas vivas, que se genera desde el momento de la manifestación al Fisco Nacional de la voluntad de donar y que su exigibilidad depende del otorgamiento del documento que da autenticada la donación. Es decir, este impuesto grava dos cosas.
Dos aspectos, vamos a decir así, no dos cosas, dos aspectos. Uno, el impuesto por un acto de transmisión gratuita de un patrimonio, que es cuando ocurre la muerte de una persona. De acuerdo al artículo 822 al 832 se regula el orden de suceder y ahí se establece quiénes van a suceder, quiénes son incluidos para participar en una sucesión que ha sido abierta y quiénes son excluidos. ¿Okay? Allí vemos que ese impuesto tiene lugar por causa de muerte. Para poder ser heredero se requiere aceptar la herencia, tanto de manera expresa, mediante un documento autenticado o un documento público auténtico, y a través de la realización de actos que no los haría sino un heredero, como por ejemplo presentar la declaración sucesoral. Eso le corresponde a cualquiera de los herederos. También cuando se refiere a donaciones, que también hay transmisión gratuita, es cuando dos personas, porque esta donación es un acto entre vivos, dos personas están de acuerdo, una en donar y otra en recibir esa donación. Es decir, donante y donatario. Eso está regulado en el Código Civil, en el artículo 1431, perdón, y hasta el 1473, y que ustedes estudiarán, pero que deben revisar en esta oportunidad, porque estamos hablando del impuesto sobre las donaciones. En materia de contratos, ustedes verán en detalle todo lo que se refiere a la donación, y aquí estamos viendo toda la parte tributaria de las donaciones y del impuesto sobre donaciones y del impuesto sobre las sucesiones. ¿Okay? El impuesto sobre las sucesiones, ya dijimos dónde está el orden de suceder, pero en el Código Civil se regulan las sucesiones a partir del artículo 807. ¿Okay? Y siguientes, son una gran cantidad de artículos. Y entre el artículo 822 y 832 se regula el orden de suceder, es decir, quiénes son los que van a participar en una sucesión cuando la persona de cuya sucesión se trata ha fallecido en forma intestada. Bueno, continuando, vemos acá tenemos que ver cosas importantísimas en este impuesto. ¿Okay? Esta ley, vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen este tributo. Y específicamente ahorita vamos a ver el de sucesiones. ¿Okay? Específicamente el de impuesto sobre sucesiones. Existen elementos que son cualitativos y elementos cuantitativos. El elemento cualitativos son aquellos que van a definir y delimitar la naturaleza y el campo de aplicación. Y existen unos elementos que son los cuantitativos, que son aquellos que determinan el monto del tributo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos cualitativos? Los elementos cualitativos son la materia imponible, la base imponible y el sujeto imponible. ¿Okay? En esos elementos cualitativos, en lo que se refiere a la materia imponible, cuando hago señalamiento a las sucesiones, es el líquido hereditario gravable que está dado por la diferencia entre los activos, la sumatoria de los activos y la sumatoria de los pasivos. Al restar la sumatoria de los activos menos la sumatoria de los pasivos, eso me da ese líquido hereditario gravable. Ese líquido hereditario gravable también se denomina, así está en la ley,
pero él dice líquido hereditario gravable, también se denomina patrimonio hereditario. ¿Ok? Y ese patrimonio hereditario tenemos que determinar cuál es el gravable de acuerdo a los términos que esta ley especifica y regula. ¿Ok? El hecho imponible está establecido en el Código Orgánico Tributario. Allí, ese hecho imponible está definido en el Código y lo define de una manera muy sencilla cuando establece que el hecho imponible es el presupuesto que está establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Ah, pues sí, señor. Si nosotros vamos al artículo 1 de la ley de impuestos sobre sucesiones, establece lo siguiente: las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte, sucesión, o por causa entre vivos, donación, serán gravadas con este impuesto a que se refiere la presente ley en los términos y condiciones que en ella se establece. El Código Orgánico Tributario le define lo que es el hecho imponible, ese presupuesto de hecho. Se presume que alguien va a morir, si todos vamos a morir. El Código Civil presume que siempre habrán de morir primero los de mayor edad que los de menor edad, pero no siempre sucede así. Pero el Código define claramente, orgánico tributario, que ese presupuesto de hecho que está establecido en la ley y cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Se murió una persona, dejó un patrimonio que tenía en vida sin titular, porque al morir una persona se extingue la personalidad, se deja de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Tan sencillo como eso. Tema visto en Derecho Civil Persona. En segundo lugar, vemos que este impuesto sobre sucesiones lo constituye es la muerte, específicamente. Al darse la muerte de una persona y dejó un patrimonio, nació la obligación tributaria. Así de sencillo. Continuamos. Los efectos jurídicos, como dije, resaltantes son la extinción de la personalidad. Las disposiciones testamentarias también que pueden existir, porque el testador, cualquier persona, puede hacer uso de la autonomía de la voluntad en los términos establecidos en la ley y podrán perfectamente hacer un testamento, cumpliendo todos los requisitos que están establecidos en la ley, para que pueda ser válido y pueda surtir sus efectos después de la muerte de la persona del testador. Y existe el sujeto imponible, que es el tercer elemento cualitativo, que es el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Es un sujeto pasivo que paga el tributo si la sucesión se transmite por causa de muerte. La persona imponible es el heredero o el legatario. Muy sencillo. Si una persona falleció, ¿quién es el sujeto imponible? La ley en el artículo 820, el Código Civil en el artículo 822 establece: al padre y a la madre lo suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. Ese es un llamado que hace la ley para que cuando ocurra la muerte del antecesor, vayan y concurran a aceptar o a repudiar la herencia. Si la aceptó, fue heredero. La repudió, nunca fue heredero. Si la aceptó, usted se convirtió en heredero de esa persona que falleció. Y también es contribuyente, es un sujeto pasivo para cumplir con una obligación que tiene con el Estado venezolano y que está establecida en la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Los elementos cuantitativos son dos. Uno, la base imponible.
¿Cuál es la base imponible? Va a ser el monto neto, es decir, la sumatoria de los activos, de todos los activos. Lo determinamos. Determinamos la sumatoria de todos los pasivos. Y la diferencia entre la sumatoria de los activos y la sumatoria de los pasivos es lo que nos va a dar el monto neto y nos va a dar el patrimonio gravable a efectos de lo que establece la ley. El monto neto de la valorización imponible es, en el caso del impuesto sobre las sucesiones, la cuota líquida que le corresponde a cada heredero, o en el caso de que haya legatario será el monto económico de los legados. Pues bien, como el Código Civil establece en el artículo 824 que el cónyuge, el viudo o la viuda concurren con los hijos tomando una cuota igual. Es decir, si hay 4 herederos que son el cónyuge sobreviviente de la persona cuya sucesión se trata y 3 descendientes, pues son 4 herederos, esos 4 son los que van a participar. Y a cada uno de ellos se les va a determinar cuánto debe pagar de este impuesto establecido en la ley por la cuota parte de la herencia que le corresponde y que aceptó de la persona de cuya sucesión se trata, un antecesor, por ejemplo. En el conjunto de tenemos también la tarifa. Las tarifas es el conjunto de elementos que son específicos y los valores porcentuales que están expresados en forma numérica y que son sujetos de variación de acuerdo a lo que se determina en esa base imponible. Esa base imponible se determina de acuerdo a los términos de la ley. El patrimonio que usted determina para efectos del pago del tributo, pues el monto del patrimonio para el pago del tributo que establece esta ley va a ser diferente y puede ser diferente con respecto al patrimonio que le corresponda realmente, ¿ok? O sea, materialmente hablando. Porque aquí hay unas reducciones, existen algunas cosas que son parte del activo, otras que las excluyen por una serie de beneficios fiscales que ya vamos a ver y a estudiar un poquito más adelante. Ahora bien, cuando nosotros vemos esa tarifa es la que apareció por allí en el año 96, que fue modificada y que los montos que estaban determinados en términos de bolívares fueron cambiados y fueron posteriormente determinados y aprobados en unidades tributarias, como dijimos hace un rato. Esa tarifa que es aplicable a los herederos y a los legatarios son las siguientes, para decírselo de una vez. Los ascendientes, descendientes, cónyuges e hijos adoptivos de la persona de cuya sucesión se trata tienen escalas que van del 1% hasta el 25%. Cuando son los llamados a heredar, los hermanos, sobrinos, por derecho de representación, las tarifas van del 2,5% hasta el 40%. Fíjense que son tarifas progresivas. En la medida en que aumenta la cuota hereditaria, aumenta la tarifa aplicable. Otros herederos colaterales hasta el 3er grado y los de 4º grado, las tarifas van desde el 6% hasta el 50%. Mientras mayor sea la base imponible de esta clase de herederos, de parentesco o de este tipo de parentesco que establece la ley, pues aumentará el monto a pagar del impuesto. Y los afines o parientes extraños, donde están los legatarios, que van desde el 10% hasta el 55%, lo que se paga sobre el valor
de ese patrimonio que se recibe a título gratuito por causa de muerte. Continuamos. El artículo 2 y 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones hace referencia al principio de la territorialidad. Ese principio de la territorialidad es por demás importante y tenemos que ver algunos aspectos interesantes. Por un lado, establece el legislador que quedan obligados al pago de este impuesto los beneficiarios de herencia y legados que comprendan bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones que estén situados en el territorio de la República. Igualmente, vamos a entender por bienes situados en el territorio de la República, bienes y acciones, bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones, que con respecto a, se va a entender también como parte en el principio de territorialidad, cuando en el territorio nacional las acciones y los títulos emitidos en Venezuela y los emitidos en el exterior por sociedades constituidas y domiciliadas en el país. Esos también forman parte de que están en el territorio nacional. Es decir, están incluidos como parte del patrimonio hereditario. ¿Ok? En el artículo 3, las acciones, obligaciones y otros títulos valores que sean emitidos fuera de Venezuela por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en el país, también forma parte de este principio de la territorialidad. También hace mención el artículo 3 a los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. También se refiere a los derechos personales o de obligación cuya fuente jurídica se hubiere realizado en Venezuela. Todo eso es parte de ese principio de la territorialidad que está establecido en la ley. En lo que se refiere a la causación del impuesto, está en los artículos 5 y 6. El artículo 5 establece que el impuesto sobre las herencias y los legados, a causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión. ¿Cuándo es el momento de la apertura de la sucesión? De acuerdo con lo que establece el Código Civil, es en el momento de la muerte y en el último domicilio de la persona de cuya sucesión se trata. ¿Ok? Entonces, repito, el impuesto sobre herencia y legados se causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión, si los bienes se encontraren en las jurisdicciones distintas al lugar, se determinará por el asiento principal de los intereses del causante o en su defecto por la ubicación de cualquiera de ellos. En los casos de procedimiento para la declaración de ausencia, presunción de muerte por accidente, el impuesto sucesoral se causará en el momento de acordarse, conforme al Código Civil, la posesión provisional de dichos bienes a las personas llamadas a sucederle. Eso es un tema que ustedes van a tener que revisar de derecho civil persona, que es la no presencia, la presunción de ausencia, declaración de ausencia, la muerte, la presunción de muerte y la declaración de muerte por accidente. ¿Okay? ¿Cuál es la base de cálculo? El impuesto sobre las sucesiones y legados se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero. Como el ejemplo que dijimos anteriormente, a esa cuota líquida se le va a aplicar la tarifa correspondiente. ¿Ok? Repito, esa tarifa se aplica
sobre lo que le corresponde a cada heredero. Es decir, si hay 4 herederos, como dije en el ejemplo anterior, a esos 4 herederos se le calculará a cada uno de ellos la cuota que le corresponde en ese patrimonio y se le calculará, se le determinará el impuesto. ¿Okay? Los que heredan por derecho de representación se les aplica la tarifa que corresponde al representante. ¿Cuándo opera el derecho de representación en materia hereditaria? Bueno, simple y llanamente, cuando la persona que es llamada a suceder por disposición de la ley civil adolece de capacidad, no tiene capacidad, es incapaz, adolezca de una incapacidad absoluta o relativa. Incapacidad absoluta no es subsanable, es decir, si murió Pedro Pérez y llamó a sus hijos y uno de sus hijos no le sobrevivió a Pedro Pérez, pero ese hijo de Pedro Pérez tenía 2 nietos, esos 2 nietos van a tomar el lugar, el grado y los derechos que tenía su padre en el patrimonio que dejó Pedro Pérez en el momento de la apertura de la sucesión. ¿Ok? La base imponible, el patrimonio neto dejado por el causante. ¿Cómo lo vamos a determinar? Artículos 15, 16 y 17 de la ley. El patrimonio neto dejado por el causante, ya sabemos que se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el activo, la totalidad de las cargas que forman el pasivo y con las reglas y limitaciones establecidas en la ley. La determinación del patrimonio neto se dará el neto hereditario. No se van a incluir bienes exentos ni desgravados. ¿Ven? La cuota líquida de cada heredero se calcula en base al neto dejado por el causante, restándole las obligaciones correspondientes y aplicándole las exoneraciones que le puedan beneficiar. ¿Ven? Ya vamos a ver dónde están las exoneraciones establecidas en la ley y las exenciones. La cuota líquida de cada legatario se calculará en base al bien del legado. En el artículo 8 están reflejadas todas las exenciones. Dice, estarán exentos los entes territoriales, la cuota hereditaria que corresponda a los ascendientes, descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción, que no excedan de 75 unidades tributarias. Las entidades públicas no territoriales. También pueden haber exoneraciones que están establecidas en el artículo 9, exoneraciones de este impuesto, establecidas en la ley. Las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto primordial sea científico, docente, artístico, cultural y deportivo. Y también los establecimientos privados sin fines de lucro que se dediquen principalmente a realizar actos benéficos, asistenciales, protección social, con destino a la fundación del establecimiento de la misma, índole o por un culto religioso de acceso público y para actividades referidas en el caso anterior, artístico, cultural y deportivo, que ya citamos ahorita. La parte también de ese acervo hereditario que está formada por capitales depositados en cuentas de ahorro, están exonerados por ley. Por supuesto, las exoneraciones proceden cuando son solicitadas. Las exenciones se aplican de manera directa porque están establecidas ya claramente en la ley. ¿Okay? Acuérdense que las exenciones están establecidas de manera directa. No hay que solicitarlas, sino simplemente aplicarlas cuando se presente y se autoliquida el impuesto a pagar por parte de los herederos o legatarios. Y en el caso de las exoneraciones sí tiene que ser solicitada la exoneración porque así es establecido en la ley. ¿Ok?
En los dos casos son dispensas totales o parciales, según sea el caso. Pero uno requiere la solicitud ante el órgano correspondiente y otro simple y llanamente lo aplica, como es el caso de las exenciones. Aquí también no va a formar parte del gravamen del patrimonio hereditario, parte de la herencia, los desgravámenes. ¿Cuáles son los desgravámenes? La vivienda que haya servido de asiento principal del hogar del causante y que se ha transmitido a los descendientes, ascendientes, cónyuges e hijos por adopción con el mismo fin. ¿Okay? Los libros, las ropas, el mobiliario de casa, eso no, para fines de la determinación del impuesto gravable, no, en la base imponible y el impuesto gravable no funciona, no se toma en cuenta. Existen reducciones del pago del impuesto, que son reducciones directas del impuesto, que están establecidas en el artículo 11 y que son para los cónyuges, para los incapacitados, para los hijos menores de 21 años, etc. Está en el artículo 11, en el artículo, siguen aquí, en el artículo 11, en el artículo 18 están todos los activos de la herencia, bienes muebles y inmuebles, y con las especificaciones que están establecidas allí. ¿Ok? El artículo 25 establece los pasivos de la herencia, las deudas que existan para el momento de la muerte del causante, y también se incluyen otros que no formaban parte del pasivo para el momento de la muerte del causante, sino que se dan posteriormente, pero que por disposición de la ley se tienen que rebajar para la autoliquidación y pago del impuesto, que son los gastos de traslado del cadáver para su inhumación, embalsamiento, exequias, etcétera, del entierro, los gastos de la apertura del testamento, del inventario, los honorarios que deban pagarse abogados, contadores públicos, tasadores, con motivo de la declaración que establece esta ley. Y las deudas que no forman parte de la herencia son las deudas prescritas, que están en el artículo 26. Las declaradas reconocidas en el testamento, las causadas que deban ejecutarse fuera del país, esas no pueden ser deducidas del patrimonio hereditario. Los créditos hipotecarios quirografarios de la vivienda principal tampoco pueden ser, no son gravables, etc. Los plazos reglamentarios, el artículo 10 del Código Civil establece los plazos reglamentarios, del Código Orgánico Tributario, establece los plazos legales y reglamentarios para presentar la declaración de sucesiones. ¿Ok? ¿Cuál es ese plazo? El plazo es 180 días hábiles. También lo vamos a ver en la ley, pero en el Código Orgánico Tributario se ve cómo se cuentan esos días. La ley establece 180 días. Y en el Código Orgánico Tributario establece cómo vas a contar los días, es decir, son en días hábiles y se especifica la forma en cómo se cuentan. Artículo 10 del Código Orgánico Tributario. De allí, a partir del artículo 60, vamos a tener todo lo que se refiere a el impuesto sobre sucesiones. Eso ya cuando hablamos sobre donaciones, El impuesto sobre donaciones ya es un acto entre vivos, cuando existe la voluntad del donante y la voluntad del donatario, uno de dar y otro de recibir. ¿Okay? Y en ambos casos, de acuerdo con el artículo 63 de la ley, 63, tanto el donante como el donatario son responsables solidariamente del impuesto que grave a la donación. Las donaciones se hacen mediante un instrumento público y se tienen que participar a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque están en juego los intereses del fisco. Porque ningún registrador le va a dar curso a un documento en lo cual estén en juego los intereses del Estado si no está debidamente cumplidos los extremos establecidos en la ley. Esas donaciones se consideran hechas cuando solo el donante, con el simple hecho de que por un solo donante a los fines del pago del impuesto,
esas donaciones de bienes de la sociedad conyugal ya se consideran hechas por un solo donante, si es hecha por unos cónyuges. ¿Ok? Sucede en otros impuestos algo similar, ¿no? Con algunos tipos de ingresos, por ejemplo, en la materia de impuestos sobre la renta, en una materia de ingresos, cuando es de la remuneración bajo dependencia, lo puede declarar el cónyuge, varón. ¿Ok? Pero cuando son otros ingresos, el de los dos cónyuges, declara los ingresos por salarios. Pero cuando son ingresos de otra naturaleza, distintas a salario, simple y llanamente tiene que declararlo el varón y la hembra que forman parte de esa comunidad conyugal. Son dos declaraciones. Aquí en este caso, si usted dona, ¿ok? Usted está donando, se considera que se lo donó usted y su cónyuge. ¿Ok? Es uno solo. Si varias personas resultan beneficiadas de una misma donación, la tarifa progresiva se aplica a cada una de ellas, porque siempre es en cabeza de cada uno de los beneficiarios. ¿Ok? En el artículo 66, ustedes van a ver quiénes están exentos del impuesto sobre sucesiones. En el artículo 70 hace referencia a lo que también se consideran donaciones. Las donaciones, por ejemplo, el mayor valor en un 20% que resulte tener en el mercado sobre el precio indicado en la transmisión, el bien enajenado entre personas de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad. Eso se considera que es una donación. ¿Ok? También se establece que pueden concederse las mismas exoneraciones. Ahí se ve claramente definido de que tiene que solicitarlo. Podrán concederse, artículo 67 de la ley, podrán concederse las mismas exoneraciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 9. Y el artículo 68 establece: se aplicarán las reducciones previstas en el artículo 11 de la ley, que son reducciones ya directas de impuesto que usted en su calidad de donatario o donante podrá solicitar. ¿Ok? También en el artículo 70 habla de las remisiones parciales de la deuda, salvo las convenidas a favor de los comerciantes en estado de atraso o de quiebra, y las efectuadas por la nación, los estados y municipalidades con relación a las multas y contribuciones y accesorios. Las remisiones es el perdón. ¿Ok? ¿Ok? ¿De qué? De la deuda, en este caso. También se habla de las renuncias en el artículo 70, de los derechos de crédito en herencia a favor de personas. Se exceptúa la renuncia hecha por un heredero en provecho de todos sus coherederos. ¿Ok? Allí esa renuncia tiene este tratamiento que está establecido en la ley. A los fines de la determinación del impuesto, el donante presentará en el momento que manifiesta la voluntad de donar una declaración jurada con las especificaciones y las formalidades y practicará en el formulario la autoliquidación. ¿Qué es ese formulario? Ese formulario que se refiere allí es porque para ese momento de que se redactó este artículo, la ley, habían unos formularios, que era el formulario número 32, y tenía una serie de anexos, ¿ok?, para discriminar los activos, para discriminar los pasivos, etc. Y los desgravámenes, hoy día todo eso se hace a través de la Administración Tributaria en su portal, el portal del CENIAT. ¿Okay? Y también la herencia yacente, que es cuando una persona fallece, deja un patrimonio, no hay herederos o habiéndolos dejado, todos han renunciado.
Es un procedimiento que se abre en la jurisdicción civil. Se me terminó el tiempo. Les agradezco mucho la atención. Cualquier error o cualquier falta que haya cometido, sírvanse a disculparme. No estamos mucho acostumbrados a trabajar por esta vía, sino directamente en el aula con ustedes, que ya volveremos prontamente. Bueno, me retiro dejando un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, el caraqueño inmortal, como lo han definido algunos, que dice así: no aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad descendamos a la región de la tiranía. Sigamos siempre, querramos nuestra universidad, nuestra facultad, nuestra escuela, sigamos adelante con nuestra universidad abierta. Hoy, mañana y siempre. Somos muchos, somos todos, todos queremos nuestra universidad, todos queremos salir adelante, todos queremos formarnos. Dios los bendiga.